capacidades diferentes son parte de nuestra vida. Podemos tener un familiar, un sobrino, un primo, un hermano, un hijo, que tenga este tipo de existencia dentro de este plano terrenal. Las personas que se dedican al cuidado de estos niños o de estas personas generalmente son los padres, pero en primer lugar es la madre. Y cada una de ellas vive un desgaste, no solo físico, sino también psicológico y emocional importante. Y es por eso que en esta ocasión hemos decidido dedicar esta cápsula a todas aquellas cuidadoras de niños o personas con discapacidad. Hola, soy Lilian Sotelo, psicoterapeuta. Puedes seguirme en mi página de Facebook, YouTube y Spotify bajo el mismo nombre. En esta ocasión hablaremos acerca de mi hijo con capacidades diferentes. Y para mí es un gusto contar en esta cápsula con la presencia de mi amiga Mónica Carrasco Valdés. Ella es trabajadora social, logoterapeuta y tanatóloga que tiene mucha experiencia en este rubro porque varios años estuvo trabajando en Teletón. Amiga, bienvenida. Un gusto estar nuevamente contigo, Lilian. Un abrazo. Y pues bueno, definitivamente este es uno de los temas más delicados porque toca fibras muy profundas de las familias que viven o vivimos esta experiencia. Entonces, aquí la primera pregunta, de acuerdo a tu vivencia laboral, Moni, es ¿cómo es el proceso cuando una mamá o un papá se entera de que su hijo tiene discapacidad? O sea, llegaban al centro porque tenían como que una idea de que algo andaba mal o cómo sucedían las cosas. Sí, mira, el proceso primeramente con los padres es, ahí en Teletón, por ejemplo, habían hay más bien tres clínicas diferentes. Y la primera clínica era de niños de 0 años, como a los 5 o 6 años, en donde justamente a lo mejor el papá ya a través de un diagnóstico médico eran referidos, ¿no? Ahí al Teletón. Y bueno, pues ahí justamente se hablaba con ellos para poder empezar a iniciar la aceptación. Uno de los procesos principales y el primero, yo diría, es ayudar al padre, a la madre, a poder aceptar la discapacidad del menor. Y ya empezando ahí, pues se va trabajando justamente con lo que son sus terapias y sus diferentes citas médicas con los diferentes especialistas. Pero bien, hablando en términos del cuidador, que en este caso el mayor porcentaje de los padres, el rol se lo dejan a la madre del cuidador único, exclusivo del niño con discapacidad, pues relativamente hablando, un porcentaje de 90 al 95% de las mamás que acuden a los centros de rehabilitación, ya sea del DIF o Teletón, son las mamás. El otro 5% te estoy hablando, 5-10%, pues obviamente hablamos del papá, ¿verdad? O de las abuelas, o de los abuelos, o de las personas que estén a cargo de él, como las tías maternas, los tíos paternos, las tías. Pero regularmente los cuidadores primarios y únicos es la mamá. Y aquí tú estás manejando un tema muy importante porque justamente el hecho de poder tener un niño de discapacidad en casa habla de muchísima responsabilidad, habla de que de alguna manera tienes que dejar tu vida para poderte dedicar completamente a un niño con diferentes capacidades. Y entonces ahí viene algo muy importante, ¿no? Que pierde la persona cuidadora, empieza a perderse porque en lo que yo observaba, por ejemplo, las mamás jóvenes que se daban cuenta y que de alguna manera todavía no les caía el 20 de que tenían un niño con discapacidad, pues querían, ¿no? De alguna manera ir a muchas partes
para que su niño recibiera rehabilitación. Esto con la idea de que a lo mejor entre mayor rehabilitación era mayor la recuperación. Sin embargo, un niño con alguna discapacidad, ya sea parálisis cerebral, moderado, leve o severo, pues obviamente la rehabilitación es paulatina, ¿no? Se requiere de tener rehabilitación en casa y también en alguna institución, como ya la hemos mencionado. Sin embargo, al principio, para que los papás tengan esta idea de irse adaptando a la discapacidad, les cuesta mucho trabajo y es un proceso largo y arduo para ellos. Claro, porque aquí hay varias cosas, ¿no? Primero es esta parte en la que en la convivencia diaria, más que a lo mejor hemos tenido hijos antes o hemos visto sobrinos y eso, de repente vemos que tal vez nuestro bebé no tiene un desarrollo normal o dentro de la estadística, ¿no? Si nos queremos ver así, ¿no? Entonces es esta parte de, híjole, me estoy dando cuenta que no está no está haciendo estas cosas cuando su hermano o su hermana sí las hacía en esta etapa y entonces empieza como que la angustia, ¿no? Entonces luego ya después, como mencionabas, van al especialista y entonces el especialista les da el diagnóstico, que al dar el diagnóstico es como abrir la puerta de tus miedos y de tus temores, ¿no? De esto que yo estaba viendo sí es real, y ahora qué voy a hacer con esto. Entonces me remiten a ya un lugar donde le pueden dar rehabilitación a mi hijo o a mi hija y también donde puedo yo expresarme de este hecho de tal vez la dificultad, tú me lo dirás, son estas expectativas que muchas veces tenemos para con los hijos, estas expectativas de vida que tenemos, con las que a veces nos casamos y la realidad, cualquiera que ésta sea, en este caso de un hijo o una hija con discapacidad, nos hace darnos cuenta que todo va a cambiar y que pues precisamente no estamos preparados para lo que se nos viene, ¿no? ¿Cómo es así? Sí, efectivamente, tocaste un punto muy importante, ¿no? Que a veces tenemos como esas expectativas muy altas y poco a poco, de alguna manera, dependiendo del diagnóstico, el menor se va deteriorando cada vez más, ¿no? Entonces esas expectativas se vuelven en frustración. Algo que nosotros trabajamos, y yo desde la tanatología y la logoterapia, cuando me llegan a consultorio, los padres que recién saben el diagnóstico de su menor, justamente es un duelo el que están viviendo, pero algo que se les recomienda mucho es que empecemos, ¿no? Por partes, ¿no? Esta parte primero de la aceptación, el aceptar, porque esto te va a ayudar y te va a llevar a que no pases y no sufras, ¿no? Por situaciones que de alguna manera, si las empiezas a trabajar desde el principio, pues te vas a evitar muchísimas cuestiones que puedan conflictuarte, ¿no? Y una de las cuestiones justamente que ahorita se me viene a la mente es que la mami que por primera vez sabe del diagnóstico de su pequeño es estarlo llevando a una institución privada, a una de gobierno, a otra institución, y obviamente quiere agotar, y se vale, ¿no? Agotar todos los recursos para que pues exista una pronta recuperación. Sin embargo, si no estamos aterrizando en el diagnóstico y no aterrizamos también en la aceptación, nos vamos a agotar. Y yo siempre les he dicho a mis mamis, nos agotamos y lo único que hacemos es tronarnos antes de tiempo, porque la carrera de un niño al tenerlo como responsabilidad durante su proceso de rehabilitación es muy larga, es muy, muy larga. Entonces, pues ahí lo que se trata y lo que yo hago muchas veces es concientizar a las mamis que tenemos que ir con calma, con la finalidad de que no se desgaste, que no se truene y que finalmente también le dé pauta al menor de respirar un poco, porque me ha tocado muchos niños y muchas mamis, familias, que te lo vuelvo a repetir, lo llevan de un lugar a otro, de un lugar a otro, y se la pasan literalmente toda la semana, de todos los días, de terapia en terapia, de terapia en terapia. Y creo que finalmente es porque no ha existido en ellos todavía esta parte de la aceptación, ¿no? Entonces, mamis,
Si tienes niño con discapacidad, créeme que los procesos y los tiempos te los van a ir marcando tu terapeuta. Y también es muy importante que ustedes que nos están escuchando, mamis, también de alguna manera puedan irse a terapia en tiempo y forma para que ustedes mismas no se desgasten, para que ustedes mismas también no pierdan su vida y no pierdan alrededor la familia que tienen también, porque también esta parte en la que tengo un hijo con discapacidad, pero tengo otros dos que no tienen una discapacidad, pero ya no existen en mi vida. ¿Por qué? Porque mis energías, mi tiempo, mi vida, se la estoy dedicando a este niño, ¿no? Que me necesita. Es válido, pero también es válido el reconocer nuestro entorno, no perder de vista que también tenemos más hijos, si es que lo tenemos, no perder de vista que nos tenemos a nosotras también y que finalmente entre mayor esté yo fortalecida emocional y físicamente, es mayor el apoyo que yo le voy a dar a mi hijo con discapacidad. Aquí mencionas 3 puntos muy rescatables, Moni. La primera parte es esta, en la que puedo yo llegar a tener más hijos y nada más enfoco toda mi atención en el que me necesita porque solito no puedo, no puede o solita no puede, entonces yo estoy aquí para ti y voy a hacer todo lo posible para que avances y evoluciones y lleguemos a tener una vida normal. Porque yo creo que esta parte que mencionas de la no aceptación es esta idea que en algún momento determinado en llevarlo a diferentes terapias nos va a dar en un tiempo esta oportunidad de verlo como un niño promedio, cuando el diagnóstico me dice todo lo contrario, ¿no? Es esta parte en la que muchas pueden decir, bueno, es que si no hago esto es como sinónimo de que me estoy rindiendo. ¿Es realmente un sinónimo de estarme rindiendo el ya no buscar más, no sé, terapias alternas? ¿O es sinónimo realmente de estoy aceptando, lo estoy asumiendo por más que me duela y le estoy dando tiempo a la terapia que le están dando, pero también a la terapia de la respuesta del cuerpo de mi hijo? ¿En dónde estamos en este punto? Creo que analizando un poquito lo que tú estás mencionando, más bien ahí, cuando se quieren agotar todos esos recursos, es porque inconscientemente viene en la madre o en el padre o en la familia la culpa. Una culpa innecesaria, una culpa en la cual se presenta momentáneamente, pero se queda en la familia y a veces se queda más clavada en la madre, ¿no? Por ser la cuidadora, ¿no? Entonces, hay una culpa innecesaria, hay una culpa en el que sacas muchas justificantes y en términos dices, bueno, me tocaron muchos y me han tocado muchos matrimonios que se han deshecho justamente por la discapacidad, porque hay una culpa, tanto la mamá tiene culpa en donde empieza a sacar es que posiblemente si me hubiera cuidado o si hubiera tomado esto o si hubiera, cuando a lo mejor hay un diagnóstico en donde te dicen esto no es tu culpa, ni la culpa de tu esposo, ni nada, esto ya es algo que venía por genética, pero no basta esa información, ¿no? No les satisface y entonces imagínate nada más en un ser humano que está cuidando a un menor con discapacidad, llena de culpa, llena de responsabilidades, llena de estas cuestiones en las cuales no tiene oportunidad de poder aterrizar ni siquiera lo que está haciendo con su pequeño, porque yo veo muchas mamis que lo hacen de manera robotizada, el llevarlo aquí, llevarlo allá, llegan a casa, ya llegan cansadas, desgastadas y llegan a pelear todavía con la pareja o con los hijos y entonces no te das oportunidad de ponerle tiempos también a tu vida, ¿no? Y de poder de alguna manera trabajar primeramente en que una no es tu culpa, en la otra te tocó vivir esto. Una de las cuestiones que yo siempre les decía a nuestras mamis es de que si a ti te tocó vivir esto es porque si crees en Dios o crees en algún ser superior, es que no había la mejor mamá del mundo para este pequeño que tú. Entonces, vas a hacer un trabajo, pero también te vas a cuidar, ¿no? Y les decíamos, ya no es tu problema, ahora es también mi problema porque vamos a sacar adelante a nuestro pequeño, ¿no? Le vamos a dar calidad de vida. Y la calidad de vida para ellas es a veces formarse
falsas expectativas, ¿no? Quieren ver a su niño correr, quieren ver al niño ya caminar, quieren ver al niño hablar, cuando el diagnóstico no es tan prometedor, ¿no? Entonces, ahí viene esa parte del bloqueo emocional. Va la mamá correctamente, va muy bien con las terapias, pero llega un momento en el que te bloqueas porque no ves avances. Y lo que no saben muchas veces es que cuando tienes una parálisis cerebral severa, tú lo llevas a rehabilitación para darle calidad de vida al menor, pero no se aterriza emocional ni internamente en la familia, sino justamente se crean falsas expectativas. Entonces, en conjunto, las falsas expectativas, la culpa, a veces el que te quedan sola, al principio la familia le echa muchas ganas de manera conjunta, pero después se van distanciando de la situación porque ahora el niño con discapacidad o la niña ya es un problema para la familia y nadie lo va a decir, nadie lo va a gritar, nadie se va a atrever a decir que la discapacidad llegó a cambiar a la familia. ¿Sabes quién es la única que lo ve? La cuidadora primaria. Y te estoy hablando de la mamá, de la abuela. Regularmente la abuela materna es la que también está ahí muy metida con la discapacidad. Entonces, sí es muy importante entender desde el principio el diagnóstico, saber cuáles son, pues obviamente los logros que pueda tener y si es que es para darle nada más calidad de vida. Otro de los conceptos que utilizamos son como paliativos, ¿no? Los cuidados paliativos que necesita un menor para que no se desgaste más de lo que se va a desgastar, porque las enfermedades como la parálisis son degenerativas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, aquí lo que nosotros tratamos de darle a entender y ayudar al cuidador es que la discapacidad te va a llegar a cambiar tu vida, sí. La discapacidad te va a llevar a veces a perderle un sentido al objetivo que tú estás implementando para con tu hijo, sí. Pero te puedes de alguna manera pasar esos puntos si tomas terapia y si de alguna manera también eres consciente del diagnóstico y obviamente sabes muy bien cuáles son las expectativas de vida que pueda tener tu pequeño. Es muy fuerte, Liliana, es muy duro, pero al final sí tiene que te quedar claro para que esta persona que se está dedicando y es la cuidadora, no haya un desgaste. A veces me tocó ver que, te lo prometo, que se va la mamá primero que el niño con discapacidad. Y es una gran angustia para la familia, ¿eh? Muchas veces de voz de la mamá dice, pues ojalá y que no me lleve a mí primero, Dios, porque si me lleva, ¿qué va a hacer mi hijo? Y la realidad es que sí, han habido muchos casos en que la mamá, el cuidador, se va primero por tanto desgaste físico y emocional que hay. Claro, y aquí es esta parte, es pues ver el diagnóstico, por muy doloroso que sea, y, y tratar de, de apoyar de una manera constante también de forma familiar, ¿no? Porque aquí mencionabas una parte importante. Al principio todos están en conjunto, pero a lo largo del proceso, cuando no hay un avance, entonces hay un ¿para qué apoyo si no hay un cambio? ¿Para qué apoyo si sigue igual? ¿Para qué apoyo si nada más mi mamá o mi pareja o mi esposa está todo el tiempo de malas, me está demandando, tenemos peleas? O sea, ya lo empiezas a ver, como bien decías, como un problema, cuando en realidad esta parte que les mencionas a tus mamás de es lo que te toca vivir y te toca vivir esto por una razón, porque probablemente tienes la fortaleza para salir avante, porque tal vez lo que necesite este ser humano, que es tu hija o tu hijo, no es tanto N cantidad de rehabilitaciones o diferentes técnicas, sino simplemente es amor, es que estés y un amor y una aceptación tal vez de cada uno de los miembros de la familia. Tal vez esto que estoy diciendo puede llegar a sonar muy utópico o idealista, pero pues al final creo que es la base de todo, porque al final cada uno de nosotros eso es lo que buscamos. ¿Cómo lo escuchas?
Sí, justamente creo que hace falta mucho esta parte de razonar y concientizar que el pastel se debe repartir. El pastel cuando hay invitados, lo repartimos porque si yo soy la única que está festejando mi cumpleaños y me lo como, pues me voy a empachar, ¿no? Y algo similar yo les digo siempre a las mamás, ¿no? Yo creo que si hay la oportunidad de poder repartir las responsabilidades dentro del núcleo familiar, vamos a hacer a que colaboren todos, nos vamos a colapsar menos, y al final vamos a sentir esa responsabilidad y va a sentir usted como cuidadora el apoyo de toda la familia. Desafortunadamente, las mamis se vuelven, vamos, es el yo-yo, muy, muy sobreprotectoras, y si yo no lo baño, no lo van a hacer bien. Si yo no le doy de comer por la sonda, no lo van a hacer bien los demás. Si yo no lo llevo a las terapias, el niño no va a avanzar. Y entonces se vuelve el que yo. Y entonces esa parte, más adelante, después llega a pasar que es un desgaste tan fuerte que es, me dejaron sola, ¿no? Porque Ahora yo soy, ¿no? exacto, porque no hizo esta parte de repartir la responsabilidad al papá, dejárselo para ella salir un poco. Yo les decía mucho, váyanse a hacer ejercicio, tienen un círculo de amigas ahí, vayan, a los hijos cuando tengan esa oportunidad y les digan, mamá, yo te cuido a la niña o al niño, déjenselo. Es una parte también de que el niño esté acompañado de un miembro de la familia y que cualquier, ya sea el papá o ya sea el hermano, lo va a cuidar tan bien como usted. Pero aquí se vuelve una dependencia totalmente, o sea, codependiente la mamá del niño con discapacidad y el niño con discapacidad de la mamá, porque pues indudablemente sí se crea un lazo tan estrecho que al final de cuentas, si yo como mamá no le hago sus cosas a mi niño, nadie se las va a hacer mejor que yo. Y entonces eso se vuelve un caos. ¿Por qué? Porque los hijos se vuelven todavía muy celosos y llegan a repercutir en el estado emocional y de hermandad, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay niños que, por ejemplo, pero ¿por qué a él más atención? Aún teniendo conciencia de que existe la discapacidad, me han llegado a decir cuando se hace la terapia familiar, es que yo le tengo celos a mi hermano con discapacidad porque mi mamá está todo el tiempo con él. Y a veces un niño de 8 años llegó a comentar, a mí me gustaría estar en el lugar de mi hermano gemelo porque mi mamá todo el tiempo está conmigo. Qué fuerte, ¿no? Que escuches eso, ¿no? Y que al final no hay conciencia del cuidador, ¿no? En este caso de la mami, no hay conciencia porque, pues sí, lo escucho y estoy entendiendo, pero no. Yo sigo aquí protegiendo y sigo de alguna manera, me sigo colapsando con él, ¿no? Y han habido casos, o sea, tan fuertes que me han tocado en el hospital, que dice, pues si mi hija se muere, pues yo me voy con ella, ¿no? Porque aquí ya no le sirvo a nadie más que a la única persona que le voy a servir es a mi hijo o a mi hija. Y son situaciones, dices, bueno, o sea, ¿por qué? Porque al final se vuelve esa codependencia y es muy complicado y muy difícil de poderla quitar hasta que no se crea esa conciencia de que no lo voy a poder hacer yo todo, no soy todóloga, no voy a, va a llegar el momento en que me voy a quebrar y quién va a estar, porque no dejé estar a nadie más que yo. Entonces, eso tenemos que crear conciencia, ¿no? Con las cuidadoras para que en verdad aprendan a repartir el pastel, porque si se lo comen sola, se van a enfermar. Y aquí tienes un muy buen punto, ¿no? Es como repartir las responsabilidades en casa es algo básico, sea la situación que sea. O sea, repartir las tareas es algo muy importante. Y en cuestión de maternidad y paternidad, tanto la responsabilidad tiene la madre con los hijos como el padre tiene la responsabilidad con los hijos. Entonces, aquí sí es una invitación a hacerlos partícipes de, o sea, porque también es aprender a respetar cómo cada quien hace las cosas. Exacto. Cómo cada quien, de acuerdo a los elementos y herramientas que tiene en su haber, las va aplicando para con el hijo o para con la hija y respetar. O sea, no creer que mi palabra es la ley y mi método es el correcto y no existe otro, porque si no, como bien dices, colapsamos y ¿qué generamos?
se deslinda todo el mundo. Y entonces aquí sí, la mamá, como decías, se siente sola, se siente sobrepasada por la situación, crea, evidentemente, los demás se deslindan, crea entonces el lazo más fuerte con el hijo o hija con discapacidad. Entonces tú eres mi mundo, yo soy tu mundo y lo demás no importa. ¿Por qué? Porque lo demás funciona sin que yo esté. Creo que lo demás funciona porque yo no estoy. Cuando realmente el reclamo de los demás hijos es, hey, yo también existo, yo también soy importante, yo también estoy aquí y necesito de mi mamá o necesito de mi papá que me abrace, que platique, que no todo el tiempo esté volcado hacia el otro lado. Así es. Y siento que estas partes son otros conflictos que también pues mellan mucho la relación con los otros hijos, la madre y con el hermano o la hermana, como bien mencionabas, y también yo creo que con la misma pareja, ¿no? Porque igual y también la pareja en algún momento determinado, si tiene esta conciencia de labor de equipo o si está viendo cómo se deteriora su esposa, sí puede llegar a decir, ¿sabes qué? No te preocupes, o sea, ve, salte y yo me quedo, o sea, te ves mal. Es esta parte de por qué me estoy desgastando tanto, ¿no? Igual, y como bien mencionas, es una manera de sobrellevar la culpa, ¿no? Exacto. Es esta parte de me descuido, me agoto, no importa, porque es mi responsabilidad que esto haya pasado cuando realmente no es así. Sí, justo. Y algo que mencionas muy importante es no perder de vista que como cuidadora tengo una vida también. Tengo una vida y justamente tengo que vivirla, ¿no? Y que yo sé que como cuidadora nada va a ser suficiente para mi hijo, pero al final de cuentas, si como cuidadora me cuido, me protejo y también me revitalizo, porque tengo que también tomar en cuenta que voy a caer en un desgaste y aceptarlo. Y muchas veces nos cuesta mucho trabajo el poderlo aceptar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbradas a que una madre no se debe rendir, no te estás rindiendo, simplemente te estás agotando. Estamos acostumbradas a que una madre va a dar todo por los hijos, siempre lo has dado, ¿no? Desde que lo pariste, diste la vida, pero no tomamos conciencia de que nos podemos cansar, no podemos decir o no podemos pensar como madre cuidadora de un niño con discapacidad, el que estoy cansada, el que ya no puedo, el que estoy a punto de colapsar, no me permito yo el decir eso. Y entonces, como no me lo permito, me estoy de alguna manera guardando esas emociones, esos sentimientos que posteriormente voy a explotar y no con mi hijo al que yo estoy cuidando. Voy a explotar con el esposo, voy a explotar con los hijos y finalmente lo que yo misma voy a provocar es una separación, una desintegración que me lleve a quedarme sola con mi hijo, ¿no? Entonces sí, sería muy importante el que tomáramos conciencia de que no podemos perder la vida, no podemos perder nuestro sentido, tenemos que recuperarnos y tenemos que mirarnos al espejo y ver cómo nos vemos. Y si nos agrada el cómo nos vemos, pues adelante. Pero si no me está agradando mi estado físico, es que algo tengo que cambiar. Y a lo mejor empezar a cambiar desde concientizar que no voy a poder yo sola tener, pues obviamente no voy a poder con la responsabilidad total de poder sacar adelante a mi hijo con discapacidad. Si todavía cuento con mi esposo y con mis hijos, pues tendría yo que hablar con ellos para poder asumir la responsabilidad de manera equitativa y que esto de alguna manera no me lleve a colapsarme y no me lleve a desgastarme y que obviamente no me vaya a llevar a la muerte, ¿no? Porque al final de cuentas, te lo vuelvo a repetir, los cuidadores se van antes que los demás miembros de la familia. Y obviamente también esto puede evitar un divorcio porque justamente un alto porcentaje de los matrimonios que tienen niños con discapacidad, pues el primer año, el segundo año, pues tratan más o menos de llevar entre ambos la responsabilidad, ¿no? Pero sí me he dado cuenta que cuando la mamá trata de absorber toda la responsabilidad, muy fácilmente el varón, el papá, pues se llega a deslindar y eso mismo hace a que exista ese rompimiento y esa desintegración familiar. Sí, son puntos clave que definitivamente
vivirlos ha de ser muy complicado. Es una situación dolorosa. Muchas veces son muy criticadas estas mamás, cuando en realidad pues debemos de aprender a ponernos en el lugar de ellas, ¿no? Ahora, todos los puntos que estamos mencionando es con la finalidad de hacer conciencia de dónde estamos paradas, de cuál es nuestra situación, aunque muchas pueden decir, bueno, es que diario sé cuál es mi situación, pero es una situación parcial. O sea, sé cuál es mi situación con respecto a de que tengo una hija o un hijo con capacidades diferentes, pero no estoy viendo la otra parte que también es mi situación y es precisamente lo que mencionas, que muchas veces lo dejamos de lado y esto que dejamos de lado también nos afecta y nos desgasta. Entonces, desgaste de un lado y desgaste del otro es evidentemente que vamos a tronar, evidentemente que vamos a llegar a un momento a decir, ya no puedo más, me estoy colapsando. Y cuando pasa esto, creo que lo ideal, tú me lo dirás, Moni, es acudir y pedir ayuda. O sea, una ayuda profesional para tener un espacio en donde desahogar toda la carga emocional y psicológica que traigo y también pedir ayuda con los miembros de la familia de, sabes, me siento así, 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 por favor, échame la mano. ¿Cómo lo escuchas? Sí, sí, definitivamente tengo que ubicar en qué parte de mi proceso de duelo estoy para estar consciente por qué y para qué me está pasando lo que siento, ¿no? Y la otra cuestión muy importante es justamente apoyarme, ¿no? Del lugar en donde me están dando esa terapia, porque obviamente en todos los lugares de rehabilitación les dan terapia para los niños y terapia para los padres. Entonces sí tengo que, pues, tomar mucho en cuenta esta parte y aprenderme y saber en qué momento voy a dejar que alguien me dirija, ¿no? Porque tenemos que también ser pues muy honestos con uno mismo cuando no sabemos qué es lo que estamos haciendo o para dónde vamos, ¿no? Entonces, algo que nos va a ayudar mucho es el que dejemos dirigirnos por la gente que realmente sabe y que de alguna manera conoce, ¿no? Los duelos de la pérdida de la salud y obviamente de tener un niño o una niña con capacidades diferentes. Esto va a ayudar muchísimo para poder ir poco a poco llevando un proceso de la discapacidad, pero también me va a ayudar a mí para que finalmente yo pueda estar consciente en qué parte del duelo estoy, cómo lo tengo que ir de alguna manera trascendiendo y pasar a la siguiente etapa. Y justo cuando ya adquiera yo este nivel de conciencia de qué es lo que tengo a mi alrededor, qué es lo que me tocó vivir con mi hijo con capacidades diferentes y qué es lo que yo quiero vivir y cómo lo quiero vivir, creo que va a ser un poco más fácil el camino y obviamente va a facilitar un poquito más al núcleo familiar también el que exista ese adecuado y buen acompañamiento que se le pueda dar. Muy bien. Pues sin duda un tema que nos da para mucho más. Yo creo que vamos a ir desglosando en diferentes cápsulas cada uno de los puntos que tocamos aquí para que sean cápsulas de ayuda y orientación para las mamás que están viviendo este tipo de procesos, este tipo de duelos, que sea un acompañamiento. Si estás de acuerdo, Moni. Claro que sí, me daría mucho gusto porque de verdad existen muchas familias en el cual se recarga únicamente en una sola persona el cuidado de algún menor con discapacidad y finalmente creo que sí se requiere de mucha información para que no se colapse esta persona, este cuidador, y que finalmente también tenga esta oportunidad de poder trascender poco a poco y llevar los procesos como deben de ser, ¿no? Entonces me daría mucho gusto nuevamente estar contigo y sobre todo pues tratar de seguir orientando y ayudando con la finalidad de que no nos colapsemos, de que veamos las capacidades de mi hijo diferentes, pero también no perdamos esta parte de seguir viviendo, ¿no? Con ellos y para ellos. Claro que sí. ¿En dónde pueden localizarte o contactarte las personas que estás viendo esta cápsula o escuchando el audio?
Claro que sí, en mi página de Facebook estoy como Moni Valdés, estoy ahí a sus órdenes y también a mi número telefónico, el 5535-646057. Y recordarles que en todos los DIFs del Estado de México y de la Ciudad de México van a encontrar siempre a una psicóloga, a una trabajadora social que puedan ustedes de alguna manera acercarse para pedir ayuda. Es muy importante que busquen siempre la ayuda psicológica y tanatológica, porque al final de cuentas no vamos a poder solas. Cuando somos cuidadoras, siempre vamos a tener y requerir la ayuda de un profesionista y no tenemos que cerrarnos ante esa posibilidad. Muchas gracias, Moni. Sin duda, es una experiencia que tal vez muchas de nosotras o muchos de nosotros lo estamos experimentando actualmente. Es una oportunidad, como bien decía Moni, de fortalecernos. Es una manera de también crecer, de trascender nosotros mismos y no cerrarnos a la posibilidad de buscar ayuda profesional para poder sobrellevar estas dificultades, para tratar de verlas o visualizarlas de una manera más positiva para conmigo misma, si soy la cuidadora única, y para las personas que me rodean, aparte de mi hijo, con capacidades diferentes, llámese mis otros hijos también, y también mi pareja y mis padres. Soy Lilian Sotelo, psicoterapeuta. Puedes seguirme en mi página de Facebook, YouTube, Spotify y Twitter bajo el mismo nombre. Nos vemos pronto. Muchas gracias.